La semana pasada quedamos en que a partir de la orden, ¿recuerdan? Y la pregunta es ¿cuál orden? Y hablamos de que la mayoría de pastores y predicadores hablan del decreto de Ciro, que a partir del decreto de Ciro, ¿recuerda lo que está en Isaías? ¿Se acuerda del texto que leímos? ¿Sí se acuerdan o no? Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Entonces muchos pastores y sobre todo pastores en ese texto, por lo general, cuando lo están leyendo, cuando van a predicar o cuando lo van a enseñar, nos dicen cámbiale el nombre de Ciro y ponga su nombre ahí y cámbiale el nombre. Entonces así dice el Señor a mi ungido, a Alex, el cual yo pongo delante, yo tomo por la mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar. Imagínense eso, hermano. Y lo más tremendo de todo es que nosotros no lo creemos. Y entonces cuando llegamos a nuestras casas, cuando llegamos a la intimidad de nuestro hogar, cuando llegamos a nuestra realidad, nos damos cuenta que los que hemos sido tomados por la mano derecha y hemos desatado naciones y hemos estado como los reyes, porque mire lo que dice el texto, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar delante de él y ¿cómo es? Para sujetar naciones delante de él. O sea que las naciones tienen que sujetarse delante de nosotros. Y cuando llegamos a nuestra casa, a nuestra realidad, y nos damos cuenta que ni siquiera nuestros hijos se nos sujetan, ni nuestros hijos se nos sujetan, hermano. Y entonces, ¿a dónde queda esto? No habla de que yo voy a sujetar naciones, que las naciones se sujetarán, los reyes se sujetarán delante de nosotros. Entonces, como que nos desinflamos otra vez. Esta es nuestra triste realidad. ¿Sabe por qué? Porque este texto no aplica para nosotros, hermano. Dios no está hablando de un hermanito, de un cristiano, no. Dios está hablando de un rey, de un emperador. Y un emperador que ni siquiera es cristiano, ni temeroso de Dios, ni judío. Un emperador que no conoce al verdadero Dios. Un emperador que es impío, que Dios usa con un propósito y para un propósito. Mi pregunta es, ¿Dios puede usar a los impíos? Por supuesto que sí, hermano. ¿O qué cree usted que es lo que Dios está haciendo en Venezuela con Maduro? ¿Usted qué cree? ¿Que Maduro está ahí porque lo puso el diablo? ¿Ah? Que Maduro está ahí porque lo puso Chávez, lo empoderó Chávez y lo dejó ahí. Maduro está ahí porque a Dios le dio la buena voluntad de que estuviera ahí. Porque es Dios quien quita reyes y pone reyes. Es Dios y está ahí por la voluntad de Dios, aunque es un hijo del diablo y es el mismo diablo. Ahí está, con un propósito y para un propósito.
¿Cuál será el propósito? Pregunto yo. Perdóneme que se lo vuelva a decir y que le ponga el dedo en la llaga, hermano. Perdóneme, de verdad perdóneme. Pero mi abuelita decía que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo estuve muchos años en Venezuela predicando. Y estuve años haciendo trabajos ministeriales en Venezuela, implantando Plan Felipe. Y en ocasiones me quedaba hasta más de un mes por allá y venía y volvía, iba y por diferentes ciudades. Y si aprendí, yo les estoy hablando de la época buena de Venezuela, hermano. De la época donde se agarraba la plata a patadas. De la época donde la mantequilla que se pedía por allá en el centro de Venezuela era la torondoy. Yo quiero es torondoy. No quiero otra. Ay, ¿cómo sabe la Ana, no? Torondoy, cuando comía torondoy. Y sabe, hermano, de qué me di cuenta con la sociedad y la cultura venezolana, que el venezolano por naturaleza es orgulloso. Yo no estoy hablando de ustedes, yo estoy hablando de los que se quedaron allá. Perdóneme, porque yo sé que muchos de ustedes saben que eso es así, que esos que están allá son así. Ustedes no. Hermano, mire, escúcheme. Usted me dice si yo estoy exagerando. Me dice, pastor, está exagerando. Pero me acuerdo cuando hacíamos los viajes internacionales que me gustaba viajar por Maiquetía porque los pasajes salían hasta 4 veces más baratos que viajar por Bogotá. Hasta 4 veces más barato. Iba uno a Chile y normalmente un pasaje de Cúcuta a Bogotá, Bogotá a Santiago salía, no sé, supongamos $1.000.000 en esa época. Se iba uno para Santo Domingo, agarraba el avión ahí en Santo Domingo, San Cristóbal, Santo Domingo, Caracas, aeropuerto de Maiquetía, Caracas, Santiago, y le salía uno por ahí en $400.000. Y cuando llega uno al aeropuerto de Maiquetía y llega uno cansado a esos restaurantes o a esos negocios, mire esto, ¿cuánto vale un pastelito de estos? ¿Me puede vender un pastel y una gaseosa? Señorita, ¿me puede vender un pastel y una gaseosa? Solo por decir gaseosa. Por decir gaseosa. O sea, tiene que decir uno fresco. Véndame un fresco y una empanada, chico. Hermano, mire, perdóneme, pero si yo sufrí eso como usted no se lo imagina. Por todos lados, con mi propia familia. Con mi propia familia, que casi toda es venezolana, nacida allá y criada allá. Venían acá y nos humillaban con los bolívares esos de 100 bolívares. Yo me acuerdo unos billetes de 100 bolívares que valían como $100.000 esos billetes. Y casi que nos cacheteaban la cara. Y cónchale, primo, vengo a hacer compras acá, acompáñeme. A hacer compras y se llevaban. Está barato, dame de estos, dame 3 de estos, dame 4 de estos. Y uno acompañándolo y no le tiraban a uno. En serio, hermano.
Yo me hospedaba en la casa de una persona por allá en un lugar ganadero en Venezuela, que no nombro, no digo nada de detalles porque algunos saben de quién voy a hablar, entonces mejor no digo nada de eso. Y hermano, escúcheme, yo llegaba a la cocina de ese apartamento, un apartamento como la mitad de este auditorio de grande, el apartamento, un edificio increíble, y llegaba a la cocina y yo veía cómo botaban la mantequilla, el queso, la carne, el pescado, la botaban porque 2 días, 3 días, no, eso hay que botarlo y traer un derroche, una cosa increíble. Perdóneme, pero en Venezuela, vivir en Venezuela, le estoy hablando de esa época, era igual que vivir en Miami. De hecho, los venezolanos de clase media, las compras no venían a hacerlas acá a Cúcuta, se iban para Miami a hacer las compras. ¿Esto es malo? No es malo, eso no es malo. Quizás esos tiempos van a volver a Venezuela. Tiene cómo vuelvan esos tiempos, pero lo que Dios está haciendo con ese régimen allá y con ese hombre es tratando con el orgullo del venezolano. Que cuando vuelvan esos tiempos, entonces se acuerden de que hay que disfrutar todo lo que Dios nos da. De que todo, absolutamente todo viene de Dios, y que todo es porque Dios nos lo da, y que todo es porque Dios así lo ha querido. Hable de eso. Mire, jamás y nunca en Venezuela había crecido tanto el evangelio, porque era duro predicar allá en Venezuela. No había sino una sola iglesia que crecía en Venezuela, que era la iglesia La Luz del Mundo. Y yo sé que ustedes muchos no saben de esto, pero hay otros que saben de que yo les estoy diciendo que es así. Era la iglesia que crecía por todas partes, la iglesia Luz del Mundo. Pero las otras iglesias no crecían porque nadie quería ser evangélico. Yo evangélico, ¿qué? Concha, le vale, ¿qué es esto? Pero ahora el evangelio en Venezuela está creciendo más que en cualquier otro país del mundo. En Venezuela, ¿qué Dios está haciendo por medio de ese diablo? ¿Es propósito de Dios que el diablo esté ahí? Es propósito de Dios. Dios está preparando el camino y preparando el corazón de una generación que ame a Dios. Y cuando eso esté, entonces el Señor quita al diablo y pone al hombre que tiene que traer bendición y prosperidad a esa nación. Créame, así es. Aquí está pasando lo mismo con este Ciro. Era un diablo, pero Dios lo estaba usando. Tremendo, ¿no? El diablo no sabe que Dios lo usa. Imagínese usted qué le pasaría a la iglesia donde el diablo no existiera. Imagínese la iglesia sin el diablo. Por eso es que muchas veces el diablo lo tiene a su lado. En serio. Por eso es que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no todo el que viene a la iglesia es cristiano, hermano. No todo el que viene a la iglesia ha nacido de nuevo. No todo el que viene a la iglesia se ha convertido. No todo el que carga una Biblia y se la sabe de memoria y habla bonito ha tenido un encuentro con Dios. Así que Dios está usando a este diablo, a Ciro, con un propósito, para un propósito. En este caso no se trata de un decreto para edificar a Jerusalén y el templo, sino solamente quería verificar si el edicto era verdadero, o a sugerencia de la petición de Tagnay, que es el segundo decreto, el decreto de Darío.
Recuerde que está Ciro y después está Darío. Y Tacnai le pide una petición a Darío. Mire, hay un decreto, hay una orden, una salida. Entonces el rey Darío, en Esdras capítulo 6 dice: el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Admenta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria, en el año primero del rey Ciro. El mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y de 70 codos su anchura. Escúcheme, pastor, me estoy enredando, no estoy entendiendo. Sé que la semana 70 empieza a partir del decreto, y todo lo que yo he escuchado es que es del decreto de Ciro. Pero si usted lee detalladamente Daniel capítulo 9 versículo 25, coloque el texto por favor. Mire, sabe pues si entiende que desde la salida de la orden, ¿cuál orden? El decreto del que estamos hablando, para restaurar y edificar, ¿qué? ¿Y qué es la orden de Ciro? Para edificar, ¿qué? Ahí lo acabamos de leer, de por Dios, lo acabamos de leer. ¿Cuál es la orden de Ciro que Darío va a buscar y que lo consigue por allá en los archivos? Y ve y sí, lee, efectivamente. Volvemos a leer, hermano. Lo puede leer en el capítulo 1, lo puede leer en el capítulo 45 de Isaías, en el capítulo 1 de Esdras, aquí capítulo 6. El rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca ¿de qué? ¿No está el texto ahí? Estamos en Esdras capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Vamos ya como en el 2, en el 3. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio. Esa orden de Ciro fue ¿para qué? Para la salida de un pueblo, del pueblo, y salió un remanente en el año por allá 538, y ese remanente salió a reedificar la casa. Pero capítulo 9 versículo 25 de Daniel dice que cuando se dé la orden para reedificar la ciudad que estaba caída con los muros. Una cosa es la reedificación del templo, que duró más de 16, 20 años, y otra cosa es la reedificación de la ciudad y los muros, que duraron 52 días. Así que esta segunda orden es para mirar si es cierto. Y la tercera, el tercer decreto que encontramos, es el que el rey Artajerjes dio a Esdras para animar a la mayoría o a la mayor cantidad de judíos a regresar a su tierra santa alrededor del año 459 antes de Cristo, porque estaban anclados, estaban enraizados, ya tenían una orden de regreso, ya tenían libertad, ya se podían ir, pero ellos estaban ahí apegados a lo que tenían, a sus casas, a sus fincas, a su ganado, a su familia, a su plata, a su chencha, y no querían irse de Babilonia, no querían salir del sistema. Entonces el rey le dice a Esdras: mano, ¿qué pasa? Váyanse, hagan sus vidas en su tierra, en su nación. Yo le pregunto a usted, hermanito venezolano,
Si mañana cambia el régimen y monta un hombre, vamos a ser optimistas, un hombre de Dios ahí, y hace como montó mañana, ¿qué es? ¿Mañana qué es? 16 de julio. Ganó la presidencia mañana 16 de julio. Y el 30 de julio empieza a gobernar. Pero entre el 16 de julio y el 30 de julio dice: voy a colocar el sueldo mínimo a $1,000. Voy a devolverle a todos lo que se les quitó. Va a haber comida para todos. Vamos a importar la mejor comida, el mejor pollo, todo lo mejor lo vamos a importar. Y vamos a tener la inflación más baja de toda Latinoamérica por una sola cifra de inflación. Y vamos a apuntarle a menos del 3% de inflación. Y van a tener un sueldo básico mínimo de $1,000. ¿Qué hace usted que está aquí? Enamorado de Lomitas. Que Dios te bendiga, Lomitas. ¿Nos vamos, sí o no? Hasta los cucuteños nos vamos. Otra vez. Pa' Valencia, pa' Barinas, pa' Maracay, pa' Maracaibo, a oír las gaitas ahorita en diciembre y a comer hallaca, pa' Chichiriviche, ¿cómo es? Pa' San Fernando, pa' San Fernando, pa' San Fernando de Apure. Nos vamos, hermano. ¿Sí o no? Pero ¿sabe por qué se van? Muchos, no todos. Porque no tienen negocios, porque no tienen empresas, porque algunos no han comprado casas. Diana está por ahí. Me pareció ver a Diana. Diana, ya le entregaron la casa, pero ya se la van a entregar. Le entregan su casita. Yo le pregunto, usted delante de Dios, ¿usted se iría para Venezuela? Queriendo, porque usted quiere Venezuela, ama Venezuela. Yo hoy estaba pensando en usted, en esto que estoy hablando. ¿Qué tal? La Diana le está yendo, pero re bien, re bien, re bien. Dios la ha rebendecido junto a Daniel aquí. Dios le ha dado aquí lo que nunca les dio en Venezuela. Van a tener su casa, tiene trabajo, tiene ingresos, nunca le ha faltado nada. Yo le pregunto, ¿usted se iría? Lo piensa mucho, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo? Con los $1,000, ¿sí? Con los $1,000 de sueldo. Pero ¿quién le asegura a usted que usted va a llegar allá a trabajar? ¿Qué le quiero decir, hermano? Que si usted está bien aquí, que si usted tiene su casa, si tiene su trabajo, si tiene sus ingresos, así ofrezcan $1,000 allá, usted lo pensaría. ¿Sí o no? Porque usted ya tiene su vida acá, porque usted ya tiene sus negocios acá. Pues hay que entenderlos a estos muñecos también. Ellos tenían sus casas, tenían sus negocios, tenían sus hijos, tenían sus fincas, tenían su ganado. Y ahora el rey les está diciendo: devuélvanse, váyanse. Pero allá qué, a volver a empezar. Pero es que allá está bueno, allá hay oportunidad, sí, pero aquí lo tengo todo. Aquí en esta tierra Dios me ha bendecido. ¿Usted se iría, Freddy? Por ahora no, por ahora no. Dependiendo, dice Freddy, si el sueldo se sube a $2,000, hasta me voy. Hermano, mire, esta es la situación de ellos. Y escúcheme. Esto, el que no ha salido de su tierra no lo entiende. Pero usted, hermano venezolano, que ha salido de su tierra, sí lo entiende. Pero el que no ha salido no lo entiende. A usted le pueden estar ofreciendo el oro y el moro en tierra extranjera y está bien y está ganando bien, pero uno siempre quiere la tierrita.
uno siempre quiere la tierrita. Aquí en Colombia hay un dicho que dice: la tierrita siempre jala. Y los colombianos que se van para Estados Unidos, que se van para Austria, para Australia, por allá, para Rusia, para donde sea, se van y se están 10, 15, 20, 30 años, pero siempre deseando volver algún día. Siempre deseando volver algún día. Y lo mismo pasa con el venezolano. Pero la situación de ellos no. Ellos se anclaron, ellos se quedaron. Así que el rey saca un decreto y los está obligando prácticamente para que se vayan. Esta es la copia de la carta, dice Esdras capítulo 7, versículo 11, que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en el mandamiento de Jehová y de sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel, este ya no era para todos los exiliados, era para el pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, que se vayan. Este decreto está relacionado únicamente con la reconstrucción del templo. Señores, tienen que ir a construir su templo. Pero finalmente Artajerjes saca un nuevo decreto. Se lo entrega y se lo da a Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. Y esto ocurre alrededor del año 444 antes de Cristo. Es el tercer regreso de Israel, el tercer regreso del remanente. Más o menos 50,000 judíos regresan con Nehemías y comienzan a reconstruir la ciudad y sobre todo los muros de Jerusalén, y lo hacen en 52 días. Para la mayoría de escatólogos, el cuarto decreto es considerado como el punto de partida para las 70 semanas por tres razones. Número uno, el decreto tiene referencia a la reedificación de la ciudad y los muros y las puertas de Israel. Nehemías 2 del 3 en adelante y Nehemías 5 del 8 en adelante. Número 2, el libro de Nehemías menciona que la construcción de los muros fue en tiempos angustiosos. Recuerda que Sanbalat, Horonita, Tobías y Gesén hicieron oposición para que se reconstruyeran los muros y llegó el punto donde Nehemías les dijo: señores, aquí nos toca hacerlo de esta manera. En una mano tienen la espada y en la otra la pala. Con una mano se van a defender y con la otra van a trabajar, porque la oposición es fuerte. Así que se construyó en tiempos angustiosos. Y número 3, después de este decreto no se registra en la Biblia ningún otro decreto. Por lo tanto, el decreto de Artajerjes a Nehemías, dado alrededor del año 444 antes de Cristo, es considerado como el punto de partida para las 70 semanas, donde se reconstruye la ciudad y los muros en tiempos angustiosos. ¿Y qué dice Daniel? Vuélvalo a colocar. Daniel 9:25. ¿Qué dice? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que la orden y el decreto es este. No es ni el de Ciro, ni es el de Darío, ni es el primero que pronuncia Artajerjes primero. Es este que aparece ahí en Nehemías capítulo 2. Bien, escúcheme. A partir de allí
A partir de allí se cuentan 7 semanas, equivalentes a 49 años. Cuando salió el primer decreto, cuando empezaron a reconstruir el templo, ¿cuánto duraron reconstruyendo los muros y la ciudad? ¿Cuánto duraron? 52 días. Pero ¿cuánto duraron reconstruyendo el templo? Casi 20 años. Recuerde que ellos habían parado porque se dedicaron ¿a qué? A construir sus casas, a adornar sus casas, a arreglar sus casas y a llenar sus bolsillos. Y se olvidaron de la obra del Señor. Pero a partir de ahí pasan aproximadamente unos 50 años, o sea, 49 años, y termina todo. Los primeros 7 años. La segunda parte de las semanas restantes suman 62 semanas, 7 y 62. O sea, 434 años, 62 por 7. La expresión hasta el Mesías príncipe es de suma importancia para establecer este caso, el punto final de este periodo. En otras palabras, cuando se terminan los muros, cuando se termina la reconstrucción y cuando se termina todo, a partir de ahí hasta el príncipe Mesías, y se le quitará la vida al príncipe, pasarán 62 semanas más. Entonces, ¿cuánto suma esto? ¿Cuánto suma? 69 semanas. Pero hay, a partir de ahí, el último de los profetas fue Malaquías. Ya el Señor no habló más. Ya hubo silencio de Dios. Se conoce como el periodo intertestamentario o entre los testamentos, o el periodo de silencio de Dios. En estos pasaron 400 años de silencio. 400 años. Aproximadamente 400 años de silencio. En estos 400 años de silencio, en esa página, hoja blanca que usted tiene entre los dos testamentos, hay 400 años. En esos 400 años ocurrieron muchas cosas, 10 cosas, pero de esas 10 destaco 2 importantísimas. ¿Quién recuerda? O 2 o 3 cosas importantes. La revuelta de los macabeos. Ahí es donde se para, donde hay una línea sacerdotal. Un sacerdote llamado Juan Hircano, que tiene 5 hijos: Simeón, Simón, Jonathan, Judas, Juan. 5 hijos que son los famosos macabeos. Y usted consigue la revuelta de los macabeos. Es donde está en pleno furor el imperio griego. Ya el imperio asirio ha caído. Ya el imperio babilónico ha caído. Ya el imperio medo-persa ha caído. Ahora se levantó el imperio griego. Y el imperio griego tenía un hombre, un general, un capitán que expandió y que conquistó casi todo el mundo conocido. Dice la historia que se murió de malaria. También dice la historia que se murió de tristeza. Los historiadores que dicen que se murió de tristeza, este hombre a los 32, 33 años murió. El general Alejandro el Grande
porque ya no tenía más que conquistar. Pero la política de este imperio era helenizar la tierra. ¿Qué es esto, pastor? La helenización de la tierra es traer la cultura griega a todos los pueblos y naciones conquistadas. En otras palabras, que la misma cultura que tenían los griegos se viviera y se estableciera en todas las naciones conquistadas. Y lo más de todo esto era el idioma. Por eso el idioma que se hablaba en esa época era el griego, conocido como el griego koiné o el griego vulgar. Cuando Cristo aparece en escena, lo que se hablaba era griego koiné, porque el pueblo de Israel estaba helenizado. Pero cuando este hombre murió, se levantaron 4 generales. Uno de estos generales era Leucímaco. Leucímaco trajo la dinastía de los seleucidas. Estos seleucidas, salió uno que se llamaba Antíoco IV Epifanes. Este no siguió con la misma política ni con la misma cultura, sino que lo que trató fue de subyugar a los pueblos y a las naciones que ellos agarraron, porque los 4 generales se dividieron todo el imperio en 4, partieron la torta en 4. Los seleucidas, los ptolomeos, todos estos generales se los dividieron en 4 partes, todo el mundo conocido, y a los seleucidas le tocó la parte donde estaba Israel, y de ahí salió Antíoco IV Epifanes. Este subyuga a los judíos, los mata, los esclaviza, y todo lo hacía en un día específico, en el día que ellos no se podían defender, no podían luchar, no podían pelear. Ellos sabían, los seleucidas y Antíoco con sus gentes y con sus ejércitos, sabían que los judíos no peleaban el día sábado. Así que ellos esperaban que llegara el sábado, porque el sábado se ponían a adorar y era una presa fácil para ellos. Los mataban, los acababan, los acribillaban, los asesinaban. Así que se levanta un sacerdote que era Juan Hircano, y este tiene 4 hijos y que está sirviendo en el templo, 5 hijos, pero los hijos se rebeldizan contra esta gente y dicen: no podemos dejar que nos maten, no podemos dejar que nos acaben. Así que se levantan como unos guerrilleros, como unos rebeldes, que son conocidos como los macabeos, y comienzan a luchar y comienzan a pelear y comienzan a defenderse para poder libertar nuevamente a la nación, porque este Antíoco IV Epifanes cumple con lo que dice la Biblia. El príncipe ese, viene otro príncipe malo y malvado, ese entra y lo que hace es profanar el templo. Él agarra una cerda, una marrana, y la sacrifica en el templo. Esto fue lo que derramó esta fue la gota que derramó el vaso en cuanto a los judíos. Ellos se levantan y comienzan a luchar y liberan al pueblo de estos seleucidas. Escúcheme, todo esto sucede. Yo no sé si ustedes han oído de una fiesta judía que no está en la Biblia, pero que los judíos la celebran. ¿Cómo se llama? Es, creo que, la fiesta más famosa de los judíos, pero que no es bíblica. ¿Cómo le parece? ¿Cómo se llama? El Hanukkah. ¿Sí la han oído, cierto? El Hanukkah es la fiesta que ellos celebran, porque la lámpara, la menorá o el menorá, siempre tenía que estar encendido.
Pero como ellos estaban en escasez, estaban en guerra, estaban en pleito, estaban en lucha, ellos no podían dejar que las lámparas se apagaran en el templo. Y recuerde que estos son sacerdotes, están luchando, están peleando, no se dejan matar, no se dejan acribillar, pero la lámpara se está quedando sin aceite. Y dice la historia que milagrosamente todos los días tenían que echarle aceite. Todos los días los sacerdotes tenían que estar las 24 horas del día, de día y de noche ahí, esperando que la lámpara no se fuera a apagar. Cuando la lámpara se estaba extinguiendo la luz, entonces rápido le echaban aceite. Pero dice la historia que milagrosamente no había aceite y la lámpara duró encendida 8 días. En esos 8 días ellos derrotaron a los seleucidas, sacaron a los seleucidas, purificaron el templo, y a raíz de eso es que usted ve la menorá con 8 brazos y celebran la fiesta del Hanukkah. Todo esto sucedió en esa hojita en blanco. Todo eso. También sucedió otra cosa extraordinaria. Fue cuando se escribió la Biblia que nosotros tenemos. ¿Cuál es la Biblia que nosotros tenemos? ¿Cuál es? ¿La qué? La Septuaginta, o la versión de los 70. De esa Biblia es que salen todas las Biblias que nosotros conocemos hoy. Ahí se tradujo del hebreo al griego lo que nosotros hoy tenemos. Fue algo extraordinario en esa hojita en blanco. ¿Y qué otra cosa salió que me parece hermoso? Salieron las famosas sinagogas, donde ellos se dieron cuenta que Dios no se limita a un lugar específico y a 4 paredes. Porque recuerden que ellos creían que Dios siempre, de la única manera que podían adorarlo, era en el templo, porque Dios permanecía en el templo, porque Dios reposaba en el templo, porque Dios vivía en el templo. Pero Dios permitió todo esto para que la cosmovisión de ellos fuera amplia y entendieran que Dios no se limita a 4 paredes. Esto lo entendió 1000 años antes Salomón, cuando construyó el templo, y dijo: podrá, si los cielos de los cielos, de los cielos, de los cielos no te pueden contener, ¿cómo te va a contener este templo? Así que ellos dicen: vamos a hacerlo en las casas. Y de ahí salen las famosas sinagogas. ¿Será que Dios necesita un exilio con nosotros? Para que entiendan que Dios no está solamente aquí en este lugar. Porque hay algunos que creen que Dios está aquí nomás. Y como Dios está aquí, nosotros podemos hacer lo que nos da la gana allá. Porque allá no nos ve Dios, porque allá no está Dios. Podemos decir lo que nos da la gana allá. Podemos tratar a nuestra gente como nos da la gana allá, porque allá no está Dios. La Biblia dice que los ojos de Dios están en todo lugar. Usted puede portarse bien aquí y adorar aquí y llegar temprano y ofrendar y diezmar aquí, pero el Dios que está aquí está en tu casa también, y está en la intimidad de tu casa, está en lo más secreto tuyo. Ahí está dentro de ti, está dentro de tus pensamientos. Así que eso que está pensando, Dios sabe que está pensando también. Dios sabe que está pensando. Dios lo sabe, absolutamente todo. Esto sucede ahí. Después
aparece un profeta, el último de los profetas. ¿Quién es? Juan. Y comienza a prepararle el camino a su primo hermano, a Jesucristo. Y aparece el Mesías del que habla Daniel capítulo 9, versículo 25 y 26, el príncipe del que habla, y le quitan la vida a ese príncipe. ¿A los cuántos años? A los 33 años. ¿Y cuántos años fue que dijimos el tiempo de silencio? ¿Cuántos son 433? ¿Y cuántos son 62 semanas por 7? ¿Cuánto es? 434. Ahí, cuando le quitan la vida al Mesías, termina la semana 69. Y ahí en esa semana 69, el Señor hace un paréntesis. Y comienza un trato con un pueblo que no era pueblo. Comienza un trato con unos escogidos que no eran escogidos, con unos elegidos que no eran elegidos, con unos hijos que no eran hijos. Comienza un trato con usted y conmigo para un propósito especial, diferente y poderoso. ¿Cuál es el propósito? Pregunto. Por el cual Dios le dijo al pueblo judío: listo, punto y aparte. Punto y aparte. Ahora comienzo con el que no fue pueblo, pero que ahora es mi pueblo. Con el que no era escogido, pero que ahora son mis escogidos. Con los que no eran hijos, pero que ahora son mis hijos. ¿Usted qué cree? Que Dios te escogió, te adoptó como hijo y te da toda la herencia del reino. ¿Para qué y por qué? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Que el Señor está pensando en su salvación? Esa es la mente de Dios. Que usted sea salvo y ya. La salvación suya ahí es donde empieza todo. Ahí no termina, ahí no acaba. Ahí empieza absolutamente todo. Absolutamente todo. A partir de tu salvación, esa es la cuota inicial de todo. Ese es el comienzo, ese es el principio, ese es el inicio de todo. Cuando usted recién le abre el corazón a Cristo y tiene un verdadero encuentro con Dios, entonces usted comienza como un niño espiritual a empezar a dar los primeros pasos en el evangelio del reino. El problema es que aquí tenemos gente con bigote y con 20 y 30 años de estar en la iglesia que todavía ni siquiera han nacido de nuevo. Porque hay gente que cree que porque nació en el evangelio, entonces son evangélicos. Es que yo nací en el evangelio, yo soy de cuna cristiana. Diría alguien: ¿será la cuna la que es cristiana? Eso no garantiza absolutamente nada, hermano. Pero nada de nada. ¿Qué es lo que garantiza? Que usted tenga un verdadero encuentro con Dios, que en ti viva, more, reine y gobierne el Espíritu Santo de Dios, que usted sea una persona diferente, que el Espíritu esté dentro de ti, redarguyéndola de justicia, de juicio y de pecado. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona que no quiere
no desea, no anhela, no le llama la atención las cosas del mundo y mezclarse con las cosas del mundo y desear las cosas del mundo. Pero cuando nosotros queremos, deseamos, anhelamos las cosas del mundo, es porque necesitamos tener un encuentro con el Señor. Es porque dentro de nosotros está todavía, aunque Dios nos sacó del mundo, el mundo no ha salido de nosotros. Porque Dios tiene propósito y Él no lo va a hacer. Él no va a bajar del cielo y hacerlo. Él lo que hizo, lo que tenía que hacer, ya lo hizo. Lo vamos a hacer, somos nosotros. ¿Cuál es el propósito? ¿Usted cree que usted es un hijo de Dios? ¿Cuántos creen que es hijo de Dios? ¿Usted cree que usted es rey y sacerdote? ¿Cuántos creen que son reyes y sacerdotes? Según Primera de Pedro capítulo 2. ¿Cuántos creen? Pues vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Cuántos creen que son eso? ¿Cuántos creen? ¿Sí lo creen de verdad? ¿Sí lo creen? ¿Usted qué cree que usted es eso? ¿Para qué? Ahí el mismo texto lo dice. ¿Para qué? Ese es el propósito. No hay otro. No hay más. No busque más. Ese es el propósito. ¿Para qué? Ahí lo dice. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Usted lo está haciendo? ¿O usted está haciendo más bien tinieblas? Hermano, mire, perdóneme. Y vuelvo y le pido perdón. Pero usted no tiene ni idea, pero ni idea del daño que hacemos cuando somos cristianos y estamos metidos donde no tendríamos que estar metidos. Usted no tiene ni idea, porque lamentablemente para usted tiene un rótulo en la frente y el rótulo es hijo de Dios. Así a usted le duela, así a usted le quede grande, hijo de Dios. Y ese hijo de Dios, los mundanos lo traducen con otra palabra. ¿Cuál es la palabra que lo traducen? ¿Cuál es? No, sea serio. No. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Ahí en la frente, usted está sellado. Aunque usted no vea el sello, usted está sellado, porque mi Biblia lo dice. Mi Biblia lo dice, que ya se dieron unas arras, que ya se pagó un adelanto, que ya hay unas arras, que ya hay un pago, que ya hay un sello del Espíritu Santo en usted. Y aunque usted no lo vea con sus ojos naturales, los demonios, los diablos y todos ellos sí lo están viendo. Ellos sí lo ven, pero no le están diciendo hijo de Dios. ¿Qué le están diciendo? Mírelo, el evangélico. El evangélico. Ese no es el evangélico que se congrega allá en la iglesia esa de Lomitas. Ese no es. El gordito ese que está aquí, que como mire como lo grita a uno, lo insulta a uno, lo regaña a uno. Y allá es un santo, allá. Yo fui por casualidad un día y le di cuenta diciendo cómo oraba tan bonito, pero mírelo acá. Ese no es el evangélico que hace aquí metido. El mismo diablo diciéndole, usted no pertenece aquí.
Esto no es lo suyo. Usted fue llamado y escogido desde antes de la fundación del mundo, para un propósito y por un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Está anunciando las virtudes o está haciendo quedar mal al que lo llamó? Porque ahorita estamos a punto, pero a punto de caramelo, que el paréntesis se cierre. Y con esto termino. Alguien me llamó, ya los muchachos pueden subir. Alguien me llamó hace 2 días. Trin me llamó, volví, me llamó. Yo, esas llamadas de gente fastidiosa, perdóneme. Uy, hay unas llamadas que uno, ay no. Y como a las 12 de la noche me escribe: ole, ¿por qué no me contesta? Mañana lo llamo. Y como a los 3 días me acordé y miré otra vez ahí, ya tenía una retajila ahí que necesito hablar urgente con usted. Listo, lo llamo para decirme esto. Me contaron. Ay, cuando me dicen esto yo digo: ay, ya viene el chisme. Me dijeron, y fue alguien de Lomitas que se congrega los viernes. En eso fue en lo único que fue específico. Yo le dije: dígame quién es. No me quiso decir. Bueno, chisme entonces. Es un chismoso el que le dijo: ¿verdad que usted dijo y ha dicho que Cristo viene el 26 de septiembre de este año? Hermano, me tocó predicarle todos lo de las 7 fiestas para que entendiera el contexto. Y yo le dije: ¿y sabe qué es lo peor de todos? Que las veces que lo he dicho, le he dicho a la gente: ahora vaya a decir que yo estoy diciendo que Cristo viene el 26 de diciembre, ¿no? ¿Yo qué dije? Bueno, el 26 de septiembre. Ahora vaya a decir que yo estoy diciendo que el 26 de diciembre de este año viene. Que el 26 de septiembre viene. Ahora vayan a decir. ¿Qué dijeron? El pastor dijo que el 26 de septiembre viene Cristo. Yo le dije: sí le creo que fue alguien de Lomitas. Y sí le creo que fue alguien que va los viernes. ¿Quién es el chismoso? Yo no lo sé. Que Dios lo perdone por mentiroso y chismoso. Porque lo que yo he dicho es, y vuelvo y lo digo, y vuelvo y lo aclaro, y vuelvo y lo repito, que Cristo va a venir sin temor a equivocarme. Sin temor a equivocarme. Y enseñamos todo lo de la cultura, lo de la fiesta, lo de los rituales. Porque la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, que a la final trompeta, que el día y la noche, todo lo enseñamos para que lo entendieran. Pero lamentablemente este chismoso no entendió nada. Lo enseñamos diciendo: Cristo ya cumplió con la Pascua, ya cumplió con los panes sin levadura, ya cumplió con las primicias, ya cumplió con el Pentecostés. Son fiestas históricas. Ahora siguen las fiestas proféticas, que es la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos.
Estas fiestas son de otoño, las otras fiestas son de primavera. Las primeras son históricas, las segundas son proféticas. Las 4 primeras ya se cumplieron en Cristo. Ahora la que sigue es la quinta fiesta. La Biblia dice que a la final trompeta. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos. Y lo explicamos, recuerda que lo explicamos todo. ¿Sí se acuerdan o no? Todo. Entonces llegamos a una conclusión teológica: que Cristo viene en la fiesta de las trompetas. ¿Qué era lo que se hacía en la fiesta de las trompetas? ¿Qué era lo que se hacía? Se anunciaba la entrada triunfal del rey. Eso es lo que se hace. Y cuando hay un nuevo rey, así el nuevo rey se unja en enero, en marzo, en abril, no se corona sino hasta el día de la fiesta de las trompetas. Es la coronación del rey y el anuncio del nuevo rey. Todo lo explicamos. Diciendo y enseñando todo esto, dijimos: Cristo viene en la fiesta de las trompetas. Y les dije: este año la fiesta de las trompetas es el 26 de septiembre. Ya se sabe el día, ya se sabe la fecha, porque cuando se dijo que el día y la hora no se sabía, no había el avance tecnológico que hay ahora, pero ahora sí se sabe, y que todo se hacía con una señal que el sumo sacerdote hacía, con los 2 testigos que iban y miraban la luna. Cuando el cachito de la luna asomaba, los 2 testigos salían corriendo, le daban la señal al sumo sacerdote, el sumo sacerdote le daba la señal al que toca la trompeta, abriendo y cerrando los ojos, y él tocaba la trompeta y inauguraban la fiesta de las trompetas oficialmente ese día. Por eso todo esto, dijimos, todo esto es hebraísmo. ¿Recuerdan o no recuerdan? Y concluimos diciendo: si Cristo viene este año, el día que viene es el 26 de septiembre. Y dijimos hasta el tiempo y la hora, que hubo una polémica, porque la Biblia dice: y a la medianoche. Entonces la polémica es: ¿y cuál medianoche? ¿La de aquí o la de allá? ¿Recuerdan? Eso fue lo que dijimos. Si Cristo viene este año. Pero si Cristo viene el año entrante, pues viene en la fiesta de las trompetas. Si Cristo viene dentro de 3 años, en la fiesta de las trompetas. Si Cristo viene dentro de 1000 años, en la fiesta de las trompetas. Eso es lo que hemos dicho, hermano. Así que el que fue con el chisme, a ese chismoso, vaya, arrepiéntase. Escúcheme. Lo que sí estoy seguro es que Cristo viene pronto. Todas las señales se cumplieron, ya todas. No falta ni una sola, ni una sola. O hay alguien que sabe de alguna que hace falta. Pero ¿sabe cuál es la señal que más me sorprende? Y con esto termino, ahora sí. ¿Sabe cuál es la señal que más me sorprende? ¿Cuál es? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Cuál? La apostasía. Una apostasía que se está levantando, hermano. Y ustedes conocen últimamente de una señora que estuvo aquí predicando, que se convirtió en una apóstata. Pero apóstata del evangelio y de la iglesia. ¿Sabe qué le dije a algunos hermanitos que están asustados? Elimínela. ¿Qué hace usted desgastándose con una apóstata de esas? Elimínela. ¿Por qué se sorprende? Si Cristo nos insistió, Cristo nos insistió que esto iba a pasar, nos dijo, nos mostró, nos enseñó: esto va a pasar. ¿Y usted qué cree? Que los apóstatas se levantan de los que estuvieron predicando, los que enseñaron, los que gustaron la gracia de Dios? Ahora, según Hebreos, dice: lo único que les queda es una horrenda condenación y juicio.
Eso es lo único que les queda. Porque escúcheme, un apóstata, si algo pasa en ellos, es que el corazón de ellos se endurece y se cierra como usted no se lo imagina. Se endurece y se cierra. Así que no se ponga usted a perder el tiempo, porque va a salir perdiendo. No se ponga a perder el tiempo. Así que estamos a punto de que Cristo venga. Cristo viene por su iglesia, arrebata su iglesia, y apenas Cristo arrebate su iglesia, comienza la última semana, la semana 70. Y la semana 70 es con dos propósitos. Número uno, disciplina para Israel. Y número dos, juicio para las naciones. Usted y yo no vamos a estar en esa semana acá en la tierra, o en esos 7 años. Usted y yo vamos a estar de fiesta en el cielo. Así que esto es lo que nos espera a nosotros. Amén. Bien, esto es a grosso modo las 70 semanas de Daniel. El reloj profético del Señor comenzó a correr en los últimos minutos desde hace 70 años, en el año 1948, cuando Israel se convierte en nación y se cumple la última señal que faltaba, la última señal, cuando Israel sea nación. El reloj profético está avanzando y estamos en los últimos segundos para que ese reloj llegue a su final. La Biblia habla de 70 años y más robustos los 80, una generación. Y eso empezó hace 74 años. Si promediamos, hablamos de 75 años. Así que estamos muy cerca de la venida de Cristo y de que se cierre el paréntesis y comience la última semana. Pregunto, ¿usted quiere vivir esa semana aquí en la tierra o quiere vivirla en la eternidad? Si usted quiere vivirla en la eternidad, pórtese, viva como un cristiano y pórtese como un cristiano. Amén. Gracias, Señor.